Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y sobre todo con muchísimas ganas de chismecito, porque hoy tenemos tela de donde cortar. Y es que el mundo de las telenovelas turcas, y especialmente el que rodea a nuestros queridos protagonistas, nunca deja de sorprendernos. La intriga, los romances, los rumores, todo forma parte de este universo fascinante. Y hoy, precisamente, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, un tema que ha encendido la mecha de la especulación y ha revivido la nostalgia de los fans, la supuesta petición de ayuda de Gülden Yaman, sí, la mamá de Can Yaman, a Demet Özdemir, nuestra querida Sanem. Pero antes de que entremos en detalles jugosos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarás las últimas novedades, rumores, chismes y análisis de tus series y actores turcos favoritos. Nos encanta mantenerlos actualizados con lo último en el mundo de las telenovelas. Y por supuesto, déjame un like si te gustan este tipo de vídeos. Me ayudas muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido. Además, no duden en compartir este vídeo con sus amigos, la comunidad de fans turcos es increíble. Bien, ahora sí, pongámonos serios. O mejor dicho, pongámonos chismosos. Como ya les dije, el tema de hoy es la supuesta petición de ayuda que Gülden Yaman, la mamá de Can Yaman, le habría hecho a Demet Özdemir. ¿De qué va todo esto? ¿Es verdad o es un rumor más que circula por internet? ¿Qué implica esta supuesta petición? ¿Qué trama se esconde detrás? Eso es lo que vamos a descubrir. Vamos a desentrañar este misterio analizando cada pista, cada detalle para intentar llegar a la verdad. Para entender bien la situación, primero tenemos que recordar un poco la historia de Can y Demet. Ya saben, la química que surgió entre ellos en Erkencikus, pájaro soñador, y que traspasó la pantalla. Fue algo mágico. La conexión que tenían, la forma en que se miraban, la complicidad. Todo eso se transmitía a través de la pantalla, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo. Fueron pareja, protagonizaron momentos inolvidables para el fandom, y muchísimos fans, soñaban con que esa conexión fuera algo más, con que su amor fuera más allá de la ficción. Recuerden las escenas románticas, las miradas cómplices, los momentos de risas y de ternura. Todo eso caló hondo en el corazón de los fans. Aunque al final la relación no funcionó fuera de la ficción. La vida a veces tiene sus propias reglas y sus propios caminos. Después de que terminaran, cada uno siguió su camino profesional y personal. Can Yaman, con su carisma y talento, se convirtió en un ícono internacional. Se mudó a Italia, donde tuvo proyectos importantes, conquistando nuevos mercados y ganando aún más popularidad. Su carrera siguió en ascenso, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para conectar con el público. También tuvo sus romances, cada uno de ellos analizado al detalle por los medios y por sus seguidores. Su vida personal, al igual que su carrera, ha sido objeto de interés y debate constante. Demet, por su parte, siguió brillando en Turquía, protagonizando otras series exitosas que demostraron su talento y su capacidad para asumir roles complejos. Su trayectoria profesional es admirable, y ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. También rehizo su vida amorosa, encontrando la felicidad y el equilibrio en su vida personal. Ha sabido mantener una imagen pública positiva, enfocada en su trabajo y en su crecimiento personal. La relación entre Can y Demet, como es lógico, generó mucho interés en los medios y en las redes sociales. Cada vez que se cruzaban, cada gesto, cada comentario, era analizado al milímetro. Los fans estaban ávidos de cualquier señal, de cualquier indicio de que su historia pudiera continuar, aunque fuera en el plano personal. Y ahora, con esta supuesta petición de ayuda de la madre de Can a Demet, la cosa se pone aún más interesante. Este nuevo rumor ha reavivado el interés y la especulación, generando un torbellino de teorías y conjeturas. Los rumores comenzaron a circular hace algunas semanas, especialmente en las redes sociales turcas. La noticia o el rumor se basa en ciertas publicaciones y comentarios que sugieren que Gülden Yaman, la mamá de Can, habría contactado a Demet Özdemir para pedirle ayuda. ¿Pero para qué? La pregunta del millón.
La especulación es mucha, pero la hipótesis más extendida es que Guldem estaría preocupada por la situación actual de Khan y buscaría que Demet, con quien mantuvo una buena relación en el pasado, intercediera de alguna manera. La idea de que la madre de Khan recurriera a Demet para ayudar a su hijo ha resonado en el corazón de los fans, quienes no dudan en imaginar escenarios y posibles motivos para esta supuesta petición. ¿Y por qué estaría preocupada Guldem por Khan? Bueno, aquí es donde las teorías se multiplican y la imaginación vuela. Algunos creen que la preocupación de la madre de Khan podría estar relacionada con la vida profesional del actor. Recordemos que en los últimos tiempos, Khan ha estado involucrado en algunos proyectos, como la serie El Turco, que no han tenido el éxito esperado. Aunque El Turco tenía una premisa prometedora y contaba con un reparto talentoso, no logró conectar con el público de la misma manera que sus proyectos anteriores. Este hecho podría haber generado cierta preocupación en su entorno, incluyendo a su madre. Otros rumores apuntan a que la preocupación podría estar vinculada a la vida personal de Khan, especialmente a sus relaciones sentimentales. Sabemos que Khan es una persona reservada en cuanto a su vida privada, pero sus relaciones siempre han sido objeto de interés. ¿Estará pasando por algún momento difícil? ¿Necesita apoyo emocional? Estas son algunas de las preguntas que se plantean los fans. También es importante mencionar que aunque la supuesta petición de ayuda de Guldem a Demet es el núcleo de esta historia, hay otros detalles que añaden misterio y alimentan la especulación. Por ejemplo, se habla de una supuesta conversación telefónica, de mensajes privados en redes sociales, e incluso de encuentros discretos. Se dice que Guldem y Demet habrían mantenido contacto de manera privada, evitando la atención mediática. Estos detalles, aunque no confirmados, contribuyen a crear un ambiente de intriga y misterio. Sin embargo, como siempre ocurre con este tipo de rumores, la información es confusa y difícil de verificar. ¿Qué indicios tenemos para creer en esta historia? Pues principalmente algunos comentarios y publicaciones en redes sociales, principalmente en Turquía. No hay pruebas concretas, como fotos o declaraciones oficiales, pero sí hay una serie de pistas que alimentan la especulación. Algunos fans han señalado ciertos movimientos en las redes sociales de Guldem y Demet, como likes, follows o unfollows, que podrían indicar algo. En el mundo digital, cada interacción, cada gesto puede ser interpretado como una señal. Sin embargo, estas son pistas muy débiles y fácilmente refutables. Es importante recordar que las redes sociales son un espacio público donde las interacciones pueden ser fortuitas o malinterpretadas. También hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la familia tiene una gran importancia, y el apoyo de la madre es fundamental. Si Guldem realmente estuviera preocupada por su hijo, no sería extraño que buscara ayuda en alguien que conoce y que en el pasado tuvo una relación cercana con él. La idea de que la madre de Khan recurriera a Demet para obtener apoyo emocional o consejo resuena con los valores familiares turcos. ¿Y qué dicen los protagonistas? Ni Khan Yaman, ni Demet Özdemir, ni Guldem Yaman han hecho declaraciones oficiales sobre este tema. El silencio de los involucrados, como suele suceder en estos casos, solo alimenta aún más el misterio y la curiosidad de los fans. Pero claro, ¿qué esperar? En la industria del entretenimiento, y especialmente en la televisión turca, es muy común que los rumores se mantengan en secreto, para no afectar la imagen de los actores o de los proyectos en los que están involucrados. Los actores turcos, al igual que en otras partes del mundo, tienen que cuidar su imagen pública y proteger su privacidad. En este caso, el silencio puede ser la mejor estrategia para evitar alimentar la especulación y proteger a los involucrados. Ahora bien, ¿qué implicaciones tendría esta supuesta petición de ayuda? Si fuera cierto, significaría que la relación entre Guldem Yaman y Demet Özdemir sigue siendo buena, o al menos, que existe una confianza suficiente como para que Guldem recurra a Demet en busca de apoyo. Esto nos indicaría que a pesar de la ruptura de Khan y Demet, la amistad y el respeto mutuo entre ellos y sus familias se mantiene. También podría interpretarse como una señal de preocupación por parte de la madre de Khan, y una posible crisis en la vida del actor. Si Guldem recurre a Demet, podría ser porque siente que Demet es la única persona que puede entender o ayudar a Khan en este momento. Pero, ojo, también hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones. En el mundo de las redes sociales y de la farándula, los rumores vuelan y muchas veces se exageran o se inventan para generar más interés y atención. Es muy posible que esta supuesta petición de ayuda sea solo un rumor más,
alimentado por la imaginación de los fans y por la necesidad de crear contenido. La especulación es parte del juego, pero es importante mantener una actitud crítica y no tomar todo lo que se lee o escucha como verdad absoluta. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues, que la situación es incierta. No hay pruebas concretas de que Gulden Yaman haya pedido ayuda a Demet Özdemir, pero tampoco hay una negación oficial. Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a nuevas pistas. Es probable que con el tiempo la verdad salga a la luz, o que simplemente la historia se desvanezca sin dejar rastro. El tiempo, como siempre, es el mejor juez. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la importancia de separar la ficción de la realidad. Can y Demet fueron una pareja maravillosa en la pantalla, y su química conquistó a millones de espectadores. Pero la vida real es diferente y cada uno tiene su propio camino. Es importante respetar la privacidad de los actores y no crear expectativas irreales basadas en rumores y especulaciones. Recordemos que los actores son personas con sentimientos y vidas propias, y que merecen respeto y consideración. No podemos juzgar ni exigirles nada, solo porque los admiramos en la pantalla. Y por supuesto, no olvidemos que en este tipo de situaciones, la prensa y las redes sociales pueden jugar un papel muy importante. Es crucial verificar la información, ser críticos con lo que leemos y vemos, y no dejarnos llevar por los sensacionalismos. La desinformación y los rumores falsos pueden dañar la reputación de las personas y generar falsas expectativas. Debemos ser responsables y utilizar las redes sociales de forma constructiva. En fin, la supuesta petición de ayuda de Gulden Yaman a Demet Özdemir es un tema interesante y que genera mucha curiosidad. Sin embargo, hasta que no haya pruebas concretas, no podemos afirmar nada con certeza. Lo importante es seguir disfrutando de las series turcas, de nuestros actores favoritos, y mantenernos informados sin caer en la especulación desmedida. La pasión por las telenovelas turcas nos une, pero también es fundamental mantener una actitud crítica y objetiva. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que esta historia es real? ¿Qué opinan sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creen que podrían volver a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No se corten. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus sentimientos. La conversación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta dosis de chismecito turco. Recuerden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Me ayuda muchísimo para seguir creciendo y trayéndoles contenido interesante. Quiero agradecer a todos los que me apoyan y hacen posible este canal. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Estén atentos porque siempre hay novedades en el mundo de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme y chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, la curiosidad es la que nos mantiene conectados. Nos vemos pronto.